Hola, ahora se escucha, ¿no? Disculpa, ese problemita siempre hay con estas cosas. Parece que se acopla el micrófono con mis audífonos. ¿Se escucha bien, sí, no? Sí, arquitecto. Gracias. Ah, bueno, hasta aquí lo dejamos la anterior vez. Ya, creo que esto de acá, todo esto de acá está ya en video. Alguien, por favor, póngale en ese grupo que ya estamos en clase. Ya, la gente se olvida que ya iniciamos clases o, bueno, parece que el fin de semana llega y se han olvidado, digamos, ¿no? Que teníamos clases. Ya, decíamos, necesitamos la geometría. ¿Ya? Entonces, pero todo esto de acá de geometría ya está ahí en la plataforma. De hecho, en el WhatsApp lo tenemos. Todos los videos están ordenados hasta, hasta el tema de estos muritos, está el techo, está todo eso. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos de 3D ya están clasificados. ¿Ya? Ahora, vámonos antes de iniciar con el tema de escalera. ¿Ya? Para mí es muy importante que nosotros sepamos colocar desde una cámara hasta renderizar, ¿ya? Entonces, ¿por qué, digamos, no? Si bien no es para este examen y es para el final, ni siquiera para el segundo, porque para el segundo necesitamos aprender escalera, ¿ya? Para este parcial es muy importante que ya ustedes comiencen a utilizar la cámara, que ya ustedes comiencen a colocar texturas y, bueno, que ya comiencen obviamente a ubicar, digamos, ¿no? Todo lo que es bueno, el sistema de cómo se va a renderizar esto y qué características va a tener, etcétera, ¿ya? A poner algunos vanos, digamos, ¿no? Para que se note. Altura 210 y justificar, digamos, ¿no? Hasta aquí, izquierda. Vamos a admitir a los compañeritos. Aquí fíjense, cuando ponemos nosotros esto, un polisólido, digamos, ¿no? Entonces aquí de 1.2, por ejemplo, para poner las ventanitas. Es lo mejor que pueden hacer ustedes es comenzar a acostumbrarse a utilizar estas vistas, la agujerita que está por demás. Estas vistas alámbricas, ¿ya? Entonces, fíjense, para poner puertas o para hacer el tema de los vanos de las puertas, puedo utilizar el mismo polisólido o puedo utilizar este elemento, fíjense, estructura rectangular, un prisma, y simplemente en la altura le doy lo mismo, 2.1, digamos, ¿no? Entonces, para colocar a las ventanas, fíjense, esto es un vano de ventana, estos son vanos de ventana,
simplemente se le da desplazar y se le indica hacia dónde, hacia arriba. Entonces, ahí por ejemplo dice a 135 grados, digamos, no, tiene que ser ahí, más Z. Fíjense que es mover un poquito el mouse, entonces, y me va a indicar que es más Z, digamos, ¿no? Entonces, 0.9 tiene los antepechos y con eso ya quedan ubicados en su lugar. Diferencia, fíjense, a este señor, Enter, se le resta este señor. O sea, puedo hacerlo de a uno o puedo seleccionar así, fíjense. En este sentido, todo lo que entra, ¿no? Y entran, fíjense, los 2D, pero entran también los 3D. Entonces, en este caso, obviamente no quiero restarle este elemento, entonces me acuerdo de 2D. Shift y selecciono esto, digamos, para que deseleccione, ¿no? Y nada más. La carpintería ya les dije, es cuestión de simplemente dibujar, ponerla y rotarla, ¿ya? Hay algunas cositas que debemos aprender a hacer, sí, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero poner un objeto acá? Imagínense, sea como sea el objeto, vamos a imaginar que esto de acá es un objeto. Entonces, ¿qué pasa si esto lo quiero poner aquí, alineado en este techo? O en este techo. Entonces, me tengo que acordar yo. Aquí tengo una herramienta, fíjense, que dice alineación 3D. Entonces, ¿qué es lo que dice? Precise los puntos base, fíjense. Uno, 2 y 3. Entonces, tiene que corresponder, fíjense, a uno, 2 y 3. Entonces, y se va a ir alineando el objeto respecto a la cara que yo le dé. ¿Ya? Entonces, de nuevo, tengo un objeto cualquiera, aquí digamos, para que se note. ¿Ya? Y vamos a ponerlo aquí en rayos X. Entonces, lo que tengo que alinear son las caras que necesito. ¿Ya? Entonces, fíjense, alineación 3D. Este objeto, Enter. Y comienzo a decirle, esta cara tiene que estar orientada de esta manera. Entonces, defino X, Y en este sentido, y aquí también lo puedo definir, fíjense. De aquí le digo, acá abajo, y ahí, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me lo va a orientar, fíjense, la espalda que primero yo le di de orientación de aquí, acá y acá, fíjense, tengo que darle la misma posición en donde quiero alinearlo. ¿Se entiende, no? La idea es colocarlo exactamente en el lugar, digamos, ¿no? Entonces, si bien existen texturas de teja, ¿ya? Hay gente que le gusta ponerla las tejas una a una. Entonces, tiene memoria, tiene una buena tarjeta de video, entonces no hay drama con eso. ¿Ya? Entonces tiene la capacidad de hacerlo. ¿Ya? Cuando se habla acerca de piso, voy a poner acá. Entonces alguien me dice, el piso de este volumen es el área cubierta. Entonces, ¿qué significa?
Entonces que toda el área que tiene techo, o sea, toda esta área que tiene techo, toda esta área que tiene techo, entonces va a ser justamente mi piso, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si yo quiero colocarle piso a este proyecto, entonces tengo que colocar o utilizar, por ejemplo, la base de mi área cubierta. Porque eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? ¿Por qué se los digo esto ahorita? Digámoslo, porque así indica el examen. Dice piso, área cubierta. Que vuelve a significar eso. Entonces que esta área va a ser el piso, 0.1. Ya, 10 centímetros le estoy dando yo de alto y esa va a ser mi base para el piso. Ahora, les decía, el AutoCAD tiene distintas formas de trabajar, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a trabajar una puertita, una ventana. De acá. Entonces, esto de acá, ¿cuánto mide? Vamos a medirlo. Simplemente medirlo. De aquí a acá, digo. 1,40. Entonces tengo una ventana de 1,40 y tengo una puerta de 90. Entonces, les decía, una persona puede generar, digamos, la geometría de la manera lenta o 0,9, 2,1. Entonces, vamos a ponerlo alineadito así. Vamos a girarlo ahorita que se puede girar. Aquí vamos a ponerle 1,4, 1,2. Sería ahí, pues, ¿no? En todo caso. Entonces, la idea de las ventanas y la puerta es que esto quede ahí alineadito. ¿No? Entonces, que esto responda a la necesidad que tengo yo de la ventana, o sea, a esa ventana, o a esta de acá, digamos, ¿no? Que viene a ser la misma. ¿Ya? Entonces, las carpinterías decimos nosotros que son de 0,2. Entonces, lastimosamente esto hay que saber dibujarlo nada más rapidito. De fase 0,05. Entonces, primero los marco. Entonces, en el caso de las carpinterías de esta puerta, fíjense, esto viene hasta ahí. Luego, las ventanas propiamente dichas. Entonces, esto va a ser mi ventana, digo yo. Entonces, para que ustedes lo puedan ver mejor, lo vamos a separar. ¿Ya? Entonces, y esta ventanita de fase, el mismo 0,05. ¿Ya? Y con eso tengo toda la geometría para armar justamente esta ventana y esa puerta. ¿Ya? Entonces, perdón, vamos a ponerlo en perspectiva para que se note un poquito. Si quieren ponerlo igual en perspectiva, Shift y giran, ¿no? Entonces, presionar tirar y digo, esto de acá se va a levantar 0,15. Y esto de acá lo voy a levantar hasta allá la mitad.
Entonces aquí se va a levantar 0.15. Y esta ventanita, o sea, el marco 0.05, que son 5 centímetros, y esto de acá 0.02, digamos, ¿no? 2 centímetros de vidrio suficiente. Entonces, simplemente es mover los objetos donde correspondan. Entonces, este objeto, por ejemplo, lo voy a copiar de la mitad, fíjense, interna hacia arriba. ¿Se entiende? ¿Ya? Y a su vez, digamos, ¿no? Lo voy a copiar, fíjense, de esta mitad hacia abajo. ¿Ya? La idea, como les digo, es tener justamente ese pequeño desfase en cuanto al volumen. ¿Ya? La puerta, si quieren, la pueden abrir, digamos, ¿no? Inclusive. ¿Ya? Ahora, hicimos la alineación hace rato. Entonces, para el caso que se me ocurra ponerle una teja, digamos, ¿no? Entonces a esto. ¿Ya? En el caso de esto de acá, simplemente lo voy a rotar. Rotación 3D, le indico cuál eje me va a ayudar a levantarlo, en este caso el verde, y le indico cuánto, 90. Y se levanta 90. Entonces, en el caso de esta puerta, la puertita, esta de aquí, está acá, digamos, ¿no? Podemos hacer la dinámica si quieren, digamos, ¿no? Entonces, para justamente ayudarnos en cuanto al dibujo, ¿no? Ya. Entonces, solamente he generado hasta ahorita todo lo que son los elementos 3D de esta casa. ¿Ya? Entonces, en este caso lo vamos a colocar, las puertitas y las ventanas. Antes de eso, vamos a crear los layers. ¿Ya? Entonces, materiales. Sí, 3D, techo. Entonces, y le asignamos un color. Vamos a aceptar compañerito. 3D, muro. Y le asignamos un color. Los colores no tienen nada que ver con el resultado en textura. ¿Ya? Nuevo, 3D, carpintería. Nuevo, 3D piso. 3D pasto. 3D vidrio. ¿Ya? Entonces, esto de acá para ordenarme, para que no me aparezcan en cualquier lado, como esto me lo pone, cuando yo le digo asignar por layers, me lo pone en orden alfabético, entonces en el caso que yo le pongo 3D, entonces me los va a ordenar toditos a lo último, digamos, ¿no? Porque está con número. Ya, perdón, vidrio, le vamos a poner otro color. Carpintería, le vamos a poner otro color. Pasta, le vamos a poner otro color. Y piso, le vamos a poner otro color. ¿Ya? Entonces, cada cosa en su lugar. Esto de acá es techo. Entonces, 3D, techo. Entonces, estos de acá, este con este de aquí, entonces van a estar en muro. 3D, muro. Este de aquí y este de acá va a estar en 3D vidrio. Este señor, este señor, este señor,
3D carpintería. Después queda acá el muro. ¿Ya? Este de aquí va a ser mi layer 3D piso. ¿Ya? Entonces, si bien nosotros podemos hacer de estos bloques, también nosotros podemos seleccionar y convertir solamente esta geometría, fíjense, en grupo. Entonces, ustedes se acuerdan acá, tenemos grupo. Y esto se convierte en un grupo. Entonces, lo mismo con la puerta. Podríamos hacerlo un bloque dinámico, claro, digamos, ¿no? Pero también podemos simplemente darle ahí a grupo y se agrupan. Entonces, esto en el caso de que simplemente yo requiera mover, digamos, ¿no? Estos elementos y ponerlos en su sitio. ¿Ya? Entonces, selecciono la geometría donde la voy a agarrar y simplemente la ubico. Yo prefiero siempre trabajar en modo alámbrico. Entonces, la ubico nada más la geometría donde tiene que estar. ¿Ya? Si me toca copiarla, simplemente la copio y listo, digamos, ¿no? Es lo mismo con la puerta, digamos, ¿no? Esta puerta me interesa copiarla, la copio donde corresponda. Yo tengo otra puerta del mismo tamaño, ya está ahí. ¿Ya? Entonces, cada cosa en su layer. Ahora, se van a dar cuenta que cuando una persona maneja el 3D, hace algunas mañas, ¿ya? Entonces, dentro de las mañas que hay, por ejemplo, en 3D Studio, uno agarra, crea un domo encima donde mapea justamente lo que son las imágenes HDRI, o sea, mapea el cielo encima de eso, de un domo, y sobre ese domo pone la iluminación. O sea, hace que la iluminación sea el reflejo para ponerle las texturas a estos objetos, ¿ya? En el caso nuestro, fíjense, tenemos estos elementos que están en 3D. Ya lo que vamos a hacer simplemente va a ser crear el, el pasto, por ejemplo, para que me dé un sentido, digamos, ¿no? De orientación un poquito más universal en cuanto a esto, ¿ya? Pero primero vamos a colocar una cámara, ¿ya? Acuérdense, el AutoCAD hace exactamente lo que usted les pide, ¿ya? Entonces, si usted quiere poner texturas, escribe texturas. Si usted quiere poner, qué sé yo, layer, escribe layer, digamos. Entonces, si usted quiere hacer un prisma, escribe prisma, digamos. Entonces, fíjense, o sea, quiero hacer un prisma, entonces prisma voy escribiendo, fíjense, y prisma rectangular sale, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que yo quiera colocar una cámara, simplemente debo escribir cámara. Entonces, cam, y ya me aparece la cámara. Entonces, puedo colocar las cámaras que yo quiera. Entonces, coloco una cámara acá, clic, y digo, enfóqueme ahí esa esquina, digamos, ¿no? Le doy una altura, siempre le doy una altura, 0.5. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Fíjense, me está mirando ahí, digamos, ¿no? Entonces, puedo darle hacia más arriba, fíjense, puedo moverlo en cualquiera de los sentidos, ¿ya? Entonces, igual acá, fíjense. Quiero colocar otra cámara, cam. Entonces, de aquí digo y quiero que enfoque algo acá. Entonces, ahí, ¿no? Quiero que enfoque esta geometría. Le doy una altura, qué sé yo, 1 metro que esté. Entonces, esto está a 1 metro
mirando justamente esa geometría. ¿Ya? Entonces, esto es para el examen final, el tema de colocar cámaras y texturas, ¿ya? Pero es importante que ustedes ya desde ahorita lo vayan a practicar, practicando, ¿ya? Entonces, para mi primer parcial, yo tengo que hacer mi geometría, tengo que saber a sacarle fachada, tengo que saber sacarle corte, ¿ya? Entonces, y con eso tengo mi 100, digamos, ¿no? En cuanto a el primer parcial, ¿ya? Pero nosotros queremos ir avanzando con esto, ¿ya? Entonces, si yo me voy aquí a las vistas personalizadas, estas son las mismas que tiene mi cubo de vista, que es este View Cube, ¿ya? Y aquí, fíjense, tengo las nuevas cámaras. Cámara uno, eso es lo que me muestra. Cámara 2, eso es lo que me muestra. Yo puedo determinar, fíjense, la altura directamente de acá de este objeto, ¿ya? Así también, fíjense, si yo cambio una vista, por ejemplo, de estructura alámbrica, voy a notar que cuando yo selecciono el objeto, me permite seleccionar qué es lo que está enfocando, ¿ya? Entonces puedo también mover, fíjense, la cámara para que me permita ver, digamos, ¿no? Qué es lo que yo quiero en realidad enfocar. ¿Ya? Entonces todavía puedo modificar y fíjense, aquí solamente yo puedo venir y decirle, quiero que me lo muestre ahí en rayos X o ahí en conceptual, digamos, ¿no? Para que yo sepa qué estoy viendo en realidad, ¿ya? Esta cosita se la puede cerrar, igual, digamos, ¿no? Cada vez que seleccione, puedo modificar la ubicación, fíjense, de lo que estoy visualizando acá. Digo, no, esto está muy alto, digamos, entonces quiero que me enfoque algo más bajito. Igual que una cámara cualquiera, la idea es justamente tener un enfoque de lo que quiero ver. Ahí puedo colocar las cámaras que a mí me dé la gana, ¿ya? Y a través de esto me voy a las distintas cámaras. Cámara uno, cámara 2, ¿ya? Entonces simplemente se escribe CAM, C-A-M. Ah, por si acaso, si quiero ponerle otra textura a esto de acá, por ejemplo, a este bloquecito, simplemente debo hacer que este bloquecito sea otro layer, digamos, ¿no? Muro 2 por decirle. Ya vamos a hacer un ensayo de textura justamente para crear nuevas texturas, ¿ya? Se entendió hasta ahí, ¿no? Cam se pone en un lugar, se enfoca, que es lo que quiero ver en geometría, y se le da una altura, ¿ya? Nada más. Ahora, decíamos, aquí en visualizar, fíjense, están los materiales. Esta es mi explorador de materiales. Entonces, explorador de materiales. Cuando voy a utilizar materiales, ya mi vista, que me va a ayudar a mí, va a ser justamente la vista realista. Nos pasamos de conceptual a vista realista, digamos, ¿no? Entonces, que me va a mostrar el mapeado de los materiales, ¿ya? Entonces, mucha gente cree que estos son los materiales que hay acá, ¿ya? Entonces, uno abre aquí y comienza a aparecer la biblioteca. Entonces, la biblioteca ya tiene todo ordenado, ¿ya? Entonces, albañilería, digo, digamos, entonces, bloques de madera, ladrillo, piedra, digamos, entonces, listo. Me gusta esto de acá, simplemente vengo y lo subo, ¿ya? Entonces, cristales, dice, ¿no? Entonces, allá, vamos a ver, cristal, digamos, ¿no? ¿Qué tiene? Entonces, o ahí, fíjense, cristal le doy. Ahí me va a abrir.
justamente una gama de cristalería. Entonces, este de acá que me gusta, que tiene un poquito de difuminado ahí. Entonces, ¿qué más? Tenemos algunos colores que ya habíamos seleccionado en la anterior clase. Entonces, madera, digamos, abro ahí y tengo ahí madera. Entonces tengo un montón de texturas de madera. Paneles igual, digamos, ¿no? Tengo también eso ahí. ¿Qué más? Piso. Entonces, acabado, digamos, ¿no? Aquí tengo algunos elementos, acondicionamiento. Entonces, tengo algunos terrenos, digamos, ¿no? Fíjense este aquí muy bonito. Hierba, digamos, ¿no? Entonces, estas lo subo. Fíjense, tengo jaulas y demás. Esto les voy a enseñar por si acaso, porque hay gente que, por decirles, digamos, ¿no? Para hacer una reja, comienza a hacer la geometría. Entonces, y comienza a hacer la rejita, digamos, ¿no? Piecita por piecita, digamos, ¿no? Cuando en realidad lo que usted necesita es tener una textura para poder generar, digamos, ¿no? Una geometría que no existe, pero que usted la reemplaza, ¿ya? Suelo. A ver, este de acá lo vamos a poner, ¿ya? Entonces, selecciono todo, ahí está todo, fíjense, simplemente me gusta este suelo o me gusta algún piso, digamos, ¿no? Un piso de madera, me gusta este, y lo subo, ¿ya? O este, fíjense, un entablonado, digamos, entonces y lo voy subiendo, ¿ya? Ahora, en esta misma paleta, fíjense, yo le digo enlazar por capa. Aquí tengo los colores que he seleccionado y aquí tengo las capas. Como le dije, nosotros para mayor facilidad le ponemos 3D porque todos los que dicen 3D, fíjense, los manda abajo. 3D techo. Entonces, allá digo techo. No seleccioné ningún tipo de techo. Entonces, cubierta, digo. Entonces, me gusta esta cubierta. O sea, la subo. Entonces, cuando me vengo acá, enlazar por capa, aquí está la cubierta que me gustó. Entonces, 3D de techo y simplemente vengo y lo jalo y lo largo ahí. Entonces, el muro, digo, ¿no? Beige me gusta, ya, el color beige. Entonces, vengo y lo largo ahí. La carpintería, digo, este de aquí, esta madera me gustó. Entonces, carpintería ahí, digamos, ¿no? El piso, digo, bueno, vamos a enseñar con este pisito. Entonces, vengo y lo largo ahí. Entonces, ¿qué más? Pasto, dice, ¿no? Entonces, ya, esta hierba, centeno, vengo y lo largo ahí. Vidrio, digo, no, bronce claro, vengo y lo largo a vidrio. Entonces, simplemente lo jalo y lo pongo ahí. Aceptar y ya comienza esto de acá a tener justamente los colores que yo he seleccionado. ¿Ya? Entonces, en un primer render, fíjense, vamos a darle render directo a lo animal. Entonces, vamos a tener una primera visualización de los materiales. Pero, digamos, ¿no? Esto ni en el primer parcial se lo acepto yo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque está mal, digamos, ¿no? Porque ahorita tengo un fondo negro con estructura negra, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pasa eso. Entonces, ese es el primer render que se genera, digamos, ¿no? En cuanto a AutoCAD. Por eso mucha gente me dice, no, el AutoCAD hace unos renders horribles, digamos, ¿no? Entonces, claro, digamos, ¿no? Como no tiene entorno, no tiene un fondo, no tiene nada, entonces, claro que hace un render horrible. Cualquier programa que no le pongas un fondo o un entorno va a hacer un render horrible. Ah, cuando se habla de render, ¿ya? Va a depender mucho de las calidades que uno quiera, ¿ya? Entonces, se van a fijar ustedes que esta es mi ventana de render, ¿ya? Yo puedo mandarlo a renderizar todo en la nube. ¿Qué significa eso? Entonces, renderizar algo a través de internet. Entonces, lo mando a renderizar por la nube. O sea, si mi computadora no tiene un buen rendimiento, lo mando a la nube y de allá me lo devuelve en un correo, digamos, ¿no? Como la nube no tiene memoria, entonces. Pero fíjense, aquí está el renderizado, ¿ya? En tamaño, fíjense. 800 por 600, digamos, ¿no? Entonces aquí está Full HD, digamos, ¿no? Y todo lo demás, ¿ya? Entonces, características, ¿ya? No es importante renderizar, por ejemplo, en, qué sé yo, 8K,
¿ya? O 4K, digamos, ¿no? Entonces, si usted va a imprimirlo en una hoja tamaño oficio, digamos, o sea, es absurdo, digamos, ¿no? Inclusive les diré, digamos, ¿no? Que el tamaño de 800 por 600 es un tamaño adecuado para una pantalla, entonces, el tamaño de una pantalla, ¿ya? Aquí tenemos todos los tamaños de renderizado. Pueden utilizar cualquiera, pero obviamente va a tardar más a medida que usted le va poniendo más resolución, ¿no es? Entonces, Full HD, fíjense, van aumentando toda la resolución, ¿ya? Entonces, si quiero también le puedo poner más parámetros de salida y buscar más parámetros, o sea, 4K, 5K, digamos, etcétera, ¿ya? Pero también tiene otro tipo de pases, digamos, lo que tiene esto de acá. Fíjense, calidad para un café, entonces renderiza en un minuto. Para un almuerzo, dice, ¿no? 60 minutos tarda. Una noche, digamos, ¿no? Entonces, 12 horas renderiza, ¿ya? Entonces, ¿por qué? La calidad en la cual va a salir, digamos, ¿no? Cada píxel que va a tener este tipo de elementos, ¿ya? Entonces, nuestro primer render, fallidísimo, digamos, ¿no? Todo negro, digamos, ¿no? Entonces, no me gustó, ¿ya? Entonces, cuando estoy en la cámara, activo, fíjense, el cielo, iluminación y fondo de cielo. Entonces, vamos a darle render de nuevo. Entonces, iluminación y fondo de cielo. Entonces ya comienza a verse un poquito más simpático el asunto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Me está poniendo, fíjense, un cielo que viene desde un plomo hasta un azul, digamos, ¿no? Y comenzamos a ver el tema de la sombra, fíjense, en todos los elementos. La difuminación de los colores, el tema del color, digamos, ¿no? Entonces, las texturas que yo ya le he puesto, etcétera, ¿ya? Entonces, y comenzamos a tener un render medianamente aceptable. Entonces, yo aquí sí puedo ver un volumen, que no podía verlo en la otra, digamos, ¿no? Porque la otra simplemente me mostraba un fondo negro y todo lo demás todo negro y oscuro, digamos, ¿no? Entonces, si le ponía metal, pues ese metal se iba a ver oscurísimo, digamos, ¿no? Porque no tenía otra cosa, ¿ya? Van a volver a entrar, por favor, es muy importante que aprendan a hacer esto. ¿Cómo asimilo yo los datos que me están dando? A varios les va a costar un poquito más, ¿ya? Entonces, lo primero, activar justamente iluminación y fondo del cielo. Lo segundo, la sombra, fíjense, completa. Sombras en el suelo simplemente va a hacer que esto de acá refleje sombritas abajo, ¿ya? Entonces, y las paredes van a quedar todas limpias, ¿ya? Entonces, sombras completas. Sombras completas, fíjense, en este caso está haciendo una simulación de cómo van a ir las sombras quedando en mi pared. Entonces, ¿y de qué va a depender? Del estado de sol, ¿ya? Entonces, sombras completas, estado de sol, ¿ya? Entonces, cuando yo le doy ahí el estado de sol, me pide, fíjense, mantener los parámetros de posición o ajustarlos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacer ajustar los parámetros de sol, fíjense. Cuando ponemos esto de acá, nos da, fíjense, la exposición en la que va a tener.
Entonces, a medida que tengo más exposición, es lo que nosotros llamamos quemado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una foto quemada. Entonces, aumento la exposición, fíjense, y eso se le llama quemado, porque la imagen tiene demasiada exposición al brillo del sol. ¿Ya? Entonces, la idea no es que tengamos imágenes quemadas. ¿Ya? Acabamos de activar la sombra y hemos puesto el sol. Vamos a renderizar a ver qué tal. Fíjense, primero activo el cielo completo, activo las sombras completas y luego el estado de sol. ¿Ya? Arquitecto, fíjese, a mí no me abrió esa cosa que dice ahí entorno. Entonces, por lo tanto, no puedo administrar el tema del sol. Entonces, no puedo ver, digamos, ¿no? El sol acá. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto de acá? Fíjese que yo tengo aquí el equilibrio entre los colores, brillo, blanco, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, a su vez, aquí, fíjense, yo tengo entorno de renderización. Entonces, esto me va a ayudar justamente a modificar eso de ahí. Si no me llega a aparecer esto de acá, porque le di aquí, entonces aquí me tiene que aparecer ese entorno, fíjense, entorno de renderización. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense abajito dice render. Ahora, les decía, nosotros podemos activar algunos entornos. ¿Ya? Entonces, vamos a activar acá. Entonces, y le voy a decir acá que me va a poner el lecho de un lago seco. Entonces, o el lecho de un cráter, digamos, de yeso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me está poniendo? Fíjense ustedes acá, me está poniendo una imagen de fondo. Esto es lo que decíamos que es una imagen, eh, imágenes basadas en luces, o sea, unas imágenes HBL. Entonces, yo esta imagen, fíjense, la puedo rotar. Entonces, puedo rotarla para que el entorno rote junto con ella. Tengo compañero. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos entornos tiene distintos acabados. Vamos a darle render. Entonces, arquitecto, ¿qué pasó? Digamos, no está mi ventana de render, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo. No le aparece eso. Aquí, fíjense, en render está ventana de render. ¿Ya? Y aquí está justamente la ventana que va a renderizar. Entonces, aquí se activa o se desactiva, fíjense. Entonces, uno escoge qué tipo de elementos quiere. Entonces, si lo va a rotar, fíjense en la foto del fondo. Ahí, digamos, no quiero rotarlo ahí. Entonces, quiero saber si voy a tener más iluminación o menos iluminación, digamos, ¿no? Entonces, pero me pone, fíjense, la imagen ahí de fondito. Entonces, si le doy renderizar, entonces la imagen ya tiene otro tipo de resultados, digamos, ¿no? Entonces, porque tiene otra característica. ¿Se entiende? Sí, aquí. Y aquí.
Claro que el tema de los materiales, el AutoCAD no es el mejor para hacer estos materiales, digamos, ¿no? Entonces, yo entré de estudio, tengo una textura que me hace las tejas en 3D. Entonces, y me hace todas las cumbreritas, digamos, ¿no? Bien colocaditas, digamos, ¿no? Entonces, pero eso es en materiales, digamos, ¿no? No es el mejor para hacer eso, no, digamos, ¿no? Pero un render, una vista de render, por ejemplo, rápida, sí te la puede hacer, ¿ya? Aquí una pregunta. Si no sale la ventana de materiales, A ver, aquí, y a esta mí no me material. acuerdo. ¿Qué versión de AutoCAD tiene? 2017. Ay, tendría que compartirme la pantalla, ahorita le digo, es que no me acuerdo muy bien el entorno. Aquí, no. Compártame su pantalla. Ya. Ya. Lo voy a aquí. Sí, ahí donde dice materiales, fíjese el primer redondito. Ahí Arriba, 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 arriba. El primer redondito. Ahí clic. No le abre. no me abre la ventana. A ver, abra ahí donde dice materiales, abra un ratingo. Ahí clic. Hacer una copia de materiales. Ya. A usted lo que le falta es algo que se llama un patch. ¿Ya? Entonces, usted lo que tiene que buscar es la librería de materiales. Entonces, ratingo, deje de compartir. Bien. Ya. Cuando usted está en internet, usted pone aquí, hay material, Autodesk. Entonces, biblioteca de materiales, digamos, ¿no? Entonces, aquí. mm, 2017, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a bajar esto? Su biblioteca de materiales. Cuando está instalado, le ha pedido a usted, digamos, si desea instalar los materiales. ¿Ya? Ya. Entonces, y a usted se le ha olvidado pues, darle sí, digamos, ¿no? Entonces, dentro de eso, usted busca acá, digamos, ¿no? El tema de cuál es la librería que quiere descargar. Entonces, y tiene que ponerle aquí, seleccione versión 2017, digamos, ¿no? Import lenguaje pack, objects, templates, office, open light templates. ¿Por qué utiliza 2017, perdón? El 2019 le cuento que arranca una belleza, digamos, ¿no? En cualquier software. Aunque todo es hardware, perdón. Entonces, material 2017. Proyectos, no. Showcase 2017. Debe estar por atrasísimo, pues, ¿no? Por ejemplo, en AutoCAD tiene una característica. En la mayoría de las versiones craqueadas que tenemos, ¿ya? Aquí se busca igual, digamos, ¿no? Cuando usted quiere georreferenciar un proyecto, es muy bonito, digamos, no ponerle porque en la georreferencia te muestra todo el mapa mundi en realidad. Entonces, pero tenés que igual ponerle un parche, digamos, ¿no? Respecto a eso. Pero bueno, aquí tenés que ir buscando.
la Material Library, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, tenés que ir buscando acá, digamos, ¿no? Entonces, aquí está, entonces, Medium Resolution Material Library, en medio. Aquí está, fíjense, 2017. Entonces, bajas este archivito que es un comprimido, lo ejecutás y te lo va a poner justamente, ¿ya? Entonces, press Windows R, keyboard when run Windows, dice, ¿no? Press hit please OK, navigate, select folder shows. Igual lo instala automáticamente, ¿no? Pero tenés que buscarla aquí la librería. Fíjate que hay hasta para 2022 en el caso que la gente no le dé no instalar, ¿ya? Ya, Pero te tiene que salir ahí, ¿ya? ya, Eso es. gracias. Bueno, así igual, fíjense, ustedes pueden ensayar con otro tipo de vistas. Cámara 2, digamos, ¿no? Pero estoy en la cámara 2. Cámara 1. Entonces, siempre se activan iluminación y fondo del cielo. Ya saben, usted lo pone primero en una escala sombras completas. Y bueno, el estado de sol, digamos, ¿no? Si no se lo activa, fíjense, usted tiene que ajustar, fíjense, el sol. Entonces, fíjense, fecha y hora, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Entonces, que yo con las distintas horas, fíjense la sombra. Entonces, con las distintas horas yo puedo definir, digamos, ¿no? Distintos tipos de estados en el sol. Fíjense, las sombritas van cambiando. Estoy moviendo eso y se va cambiando, fíjense, el resultado de la sombra. ¿Ya? Entonces, pero lo mejor, fíjense, aquí entorno renderizado de exposición, o sea, todo lo que es global. Entonces, activo. Campo de nieve me parece bien, pero fíjense, para esta vista, ir rodándolo un poquito, digamos, ¿no? Para que me permita ver que soy un poquito de nubes y demás. Entonces, y renderizo. Lo primero que vamos a aprender acá es que los materiales muy pulidos se ven bien falsos, digamos, ¿no? Por ejemplo, esa textura, digamos, ¿no? Que es completamente pulidita, digamos, ¿no? De la pintura, o el piso que está muy bonito, digamos, ¿no? O, qué sé yo, digamos, ¿no? Que me falta un poco de pasto, digamos, ¿no? Entonces, para ello, vamos a poner un pasto. A ver, estructura alámbrica, vamos a irnos a la superior. Entonces, fíjense, ¿ya? La maña con AutoCAD para poner pastos y demás cosas de entorno, fíjense, es ponerle un punto, un cilindro estoy haciendo, fíjense, y lo voy a elevar, fíjense, 0,01, o sea, 1 centímetro de pasto. Y eso lo voy a pasar al layer que corresponde. Entonces, al layer pasto 3D, digamos, ¿no? 3D pasto. ¿Ya? Entonces, en sí, lo único que he hecho, fíjense, es ponerle ese pastito, digamos, ¿no? Entonces, pero fíjense cómo se ve en el horizonte, cómo se va perdiendo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué tal se ve. Bueno, estoy acá, entonces visualizar, activamos el cielo, la sombra y vamos a ajustar mi entorno de renderizado.
Vamos a activar el cielito, dijimos, y veremos qué tal sale. ¿Se entiende, no? Estoy reemplazando la imagen de fondo que tiene ese elemento de nieve, entonces por un pastito. ¿Se entiende si la idea, no? Entonces reemplazar ese entorno por el pasto, nada más. Si nosotros quisiéramos que la moldura tuviera otro color, tenemos que pasarlo a otro layer. Lo mismo con este elementito de acá. Quiero que sea arquitecto de, qué sé yo, de, de piedra, digamos, ¿no? Entonces, y les va a pasar, ¿ya? Entonces, les va a tocar un cliente que les diga, sí, yo quiero que sea esta piedra laja, digamos, ¿no? Y hasta sabe qué piedra laja quiere el hombre, ¿ya? Entonces, o la mujer, digamos, que por lo general dice que quiero este piso, digamos, ¿no? Entonces hay un piso horrible, digamos, ¿no? Y la mejor manera de mostrarle que su piso es horrible es ponerlo en un render y mostrarle el piso horrible, digamos, ¿no? Si aún así le gusta, es lo que quiere tomar, digamos, ¿no? Entonces, y de acá, fíjense, me irá a la otra cámara, cámara 2, entonces, igual, activamos primero el cielo, la sombra y el estado del render, digamos, ¿no? Entonces, que es este el entorno. Y vamos a ver si me gusta esta vista, tal vez rotarla, digamos, ¿no? Un poquito más. O sea, a mí lo que me interesa es la vista que yo tengo aquí. ¿Ya? No me interesa si es que se veía bien en la otra, nada. Ahí, digamos, ¿no? Entonces, dale render. Lo primero, por si acaso, que van a aprender ustedes en cualquier curso de render es el tema de fotografía. En fotografía, por ejemplo, de un render, lo primero que le prohíben a uno es hacer esto. Fíjense, que se vea el horizonte y el cielo. Entonces, siempre deben poner plantitas, siempre deben poner algún elemento acá, recorrer un poquito el muro, digamos, ¿no? Lo que ustedes quieran, pero nunca se debe llegar a ver justamente la línea del horizonte y el cielo, digamos, ¿no? Entonces, eso es para que aprendan a renderizar. ¿Ya? Entonces, ¿alguna consulta de esto? No, no, ¿eh? Les voy avisando, ya, el jueves y viernes yo tengo exámenes del CUP, ¿ya? Entonces, yo soy el coordinador del CUP, ¿ya? Entonces, se supone que las clases son de lunes a miércoles, por eso es que hemos pasado justamente, todo esto acá lo estamos poniendo continuo, de lunes a viernes, lunes a viernes. Se supone que en el sistema está de lunes a miércoles. Pero la idea básica, obviamente, es que ustedes ya vayan aprendiendo y vayan ejecutando este tipo de cosas, ¿ya? Ya vamos a ver la manera de subsanar, digamos, ¿no? El tema de otros horarios, digamos, ¿no? Respecto a las clases, ¿ya? Por ahora sí, el, hasta el miércoles, digamos, ¿no? Tenemos que aprender a usar escalera, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? De eso trata el segundo parcial. Entonces, y el tercero, digamos, ¿no? O sea, ya son estructuras que van a tener escalera, ¿ya? Ahora, un detalle importante, exploren esa biblioteca de materiales. Si yo no sé dónde está el pasto para el examen, me puedo tomar casi la mitad del examen solamente buscándolo el pasto, ¿ya? Lo mismo con el tema de las texturas de acá, ¿ya? Las texturas estas de acá, por si acaso, son las mismas que maneja Revit. Entonces, exactamente las mismas. Entonces, si yo utilizo una textura aquí,
Entonces Revit me lo va a leer, digamos, en el caso que maneje Revit, digamos, como un volumen que tiene muro, que tiene texturas, que tiene pinturas, etcétera, digamos. Entonces lo lee tal cual. Consulta o pregunta. Sí, a ver, pregunta el compañero. ¿Cuál render es el que pide? Entonces, fíjense, tengo distintos tipos de render que producir. Entonces, este de acá, aplazado. ¿No ves? Entonces, ¿usted pasaría a algún compañero que me presente esta cosa negra? Ni idea, ¿no? Este de acá, mediocre, un cielito. Entonces, este de acá está más simpático, maneja un poquito de luces. Este de acá ya estamos hablando de un render bien hecho, ¿ya? Por lo menos aceptable, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que alguien seleccione un entorno que no deba. Por ejemplo, vamos a darle aquí con un entorno que no deba. Entonces, aquí hay entornos para todo. Entonces, cuando yo quiero poner, por ejemplo, un objeto, que si yo he hecho una silla, digamos, ¿no? Entonces, digo, aquí quiero resaltar, digamos, ¿no? Algunos elementos. Entonces, a ver, vamos a ver qué pasa. No, no es tan malo que digan. Pero esto de acá, por ejemplo, está hecho para que yo ponga una silla, una mesa, porque fíjense, tiene el fondito plomo, entonces, y resalta, digamos, no todos los colores que hay acá. Entonces, no es muy bueno, no, pero vamos a ver otro mejor, otro ejemplo, digamos, ¿no? Luces de rejilla. Bueno, es que a mí todos me salen bien, pero a ustedes cuando intenten les va a salir mal, ¿ya? Pueblo, ya, veamos ahí el pueblo. Ahí, por ejemplo. Entonces, render, digamos, ¿no? No se ve mal, digamos, ¿no? Pero tengo un puente atrás, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Girarlo. Entonces, ahí veo que se ve esa imagen ahí. ¿A ver? Entonces, aquí en el entorno, fíjense, aquí le doy rotación y lo voy rotando para que ya no me muestre necesariamente esa parte, digamos, ¿no? Vamos a darle render. ¿Ya? Entonces, la idea es justamente vender el producto. O sea, lo que me interesa es que la gente que vea esto de acá sepa más o menos qué es lo que me está comprando. ¿Ya? Por más que usted a un cliente le muestre, mira, papito, aquí es la cama, digamos, ¿no? El tipo, si no lo ve en un 3D, no sabe que ahí va su cama. ¿Ya? Entonces, lo mismo, usted le muestra una fachada y le muestra una planta, digamos, ¿no? El tipo no tiene la mínima idea de cómo es su casa. Entonces, no tiene la mínima, ¿ya? Entonces, y bueno, la idea es justamente ir generando estos elementos en 3D, ¿no? Entonces, que le muestren la morfología, el techo y demás. Entonces, ¿se entendió, no ves? Ya, con esto de acá, ustedes se quedan listos para practicar esto de acá. La siguiente clase, o sea, mañana vamos a llevar el tema de escalera, ¿ya? Entonces, muy importante ese tema porque vamos a ver unos segundos pisos, vamos a ver distintos tipos de objetos y demás, ¿ya? Vamos a ver distintos tipos de escaleras, que esa es la parte que les tiene que interesar, ¿ya? O sea, una cosa es que yo haga una escalera maciza, digamos, ¿no? Y otra cosa es que, bueno, yo haga una escalera, digamos, nada más, ¿ya? Entonces, de cualquier tipo.
Ya, entonces se entiende, ¿no ves? La utilización de materiales así. Entonces, mientras más caótico sea, entonces se va a ver mejor. Pasa lo mismo con esto de acá, ¿ya? Si yo utilizo un material así totalmente purito, ah, mira de bonito que se ve esto de acá. Entonces, y se van a dar cuenta en los buenos renders, ¿ya? Entonces, el buen render, en vez de tener esto así todo blanquito, hermoso, le pone hasta moho a la pared. ¿Por qué? Porque la idea es más o menos representar la realidad, digamos, ¿no? O le pone textura, digamos, entonces, porque no es totalmente plano, digamos, ¿no? Como esta geometría. O sea, no es geometría muy pura, digamos, ¿no? Entonces, la idea es ponerle algo caótico, digamos, ¿no? Entonces, dentro de eso, esto también lo podemos poner en otro layer, digamos, ¿no? Entonces, para que justamente tenga otro resultado, ¿ya? Pero bueno, fíjense que no es tan malo el render de AutoCAD, ¿ya? Y les voy a mostrar cómo cuando nosotros creamos la textura, entonces vamos a crear una textura para esto. Ya cuando nosotros la creamos la textura, se van a dar cuenta ustedes de que no se ve tan mal, digamos, ¿no? Entonces, y obviamente, como les dije, la idea de la textura creada es que usted le ofrezca al cliente lo que quiere ver. Entonces, este piso horrible no me gusta, digamos, ¿no? Entonces, digo, pucha, piso de mía feo, digamos, entonces ya. Entonces, vengo, selecciono el piso que me gusta, lo pongo arriba y aquí le digo enlazar por capa. Entonces, no me gusta ese piso horrible, digamos, no me gusta este de acá. Entonces, arce plateado, decimos ya. Entonces, piso, lo voy a poner en el piso. O sea, simplemente vengo y lo reemplazo. Y aquí inmediatamente ya se reemplazó. Entonces, cuando le damos render, entonces ya se reemplazó justamente ese piso. ¿Ya? Pero como les digo, depende de qué es lo que yo pongo en el entorno, cómo enfoco las luces, etcétera. ¿Ya? Cómo muevo el sol, fíjense, para que el sol no me quede de aquí de lado y se venga de frente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo acabo de girar todo el entorno, ¿no? Entonces, si lo he girado todo el entorno, entonces no tengo pues las luces de frente, digamos, ¿no? Pero lo mejor para ello, justamente, saber qué tengo de fondo y ir girando esto de acá para que me dé un buen entorno. Me gusta mucho eso. ¿Ya? Pero van acomodándose las sombritas, van acomodando todo eso. ¿Ya? Entonces, pucha, arquitecto, pero no me gusta cómo se ve muy opaco. Entonces, para eso están pues justamente los elementos del entorno, digamos. Entonces, puedo hacer la rotación como también puedo hacer la exposición, fíjense. Entonces, es más brillante, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, de ahí, ¿sabes? Digamos, ¿no? Más brillante. ¿Ya? Depende de qué, de lo que nosotros queramos como resultado. ¿Ya? Y claro, digamos, ¿no? La idea también es que nosotros manejemos un poquito de Photoshop, digamos, ¿no? Para montar esto ya en la escena final, digamos, ¿no? Que vamos a tener. ¿Ya? Muy brillante, más oscuro, digamos, ¿no? Entonces, más oscuro, digamos, ¿no? Dependiendo del resultado que usted quiera tener. ¿Ya? Y aquí, fíjense, se notan los distintos elementos de render. ¿Ya? Ventana de render tengo estos de acá. Entonces, tengo todos estos renders que he creado. Pero arquitecto, ¿y esto dónde está? Digamos, ¿no? Entonces, está todavía esto dentro del sistema, digamos, ¿no? Entonces, ah, me gusta este, no se ve mal, digamos, está el cielito ahí todo horrible, pero no se ve mal. Entonces, fíjense, guardar. Y simplemente la guardan con un nombre. Ah, mira, los exámenes están acá.
¿ya? Entonces la guardan ahí con un nombre en PNG, digamos, ¿no? En JPG, digamos. Entonces PNG, ¿por qué? El formato PNG tiene la característica de que tiene transparencia de fondo. Entonces me va a ahorrar el trabajito de convertir una imagen JPG. Entonces transformarla a PNG, digamos, ¿no? Y comenzar a recortar el fondo para poner un montaje, digamos. Entonces por eso es que el formato básico es el PNG. Entonces se van guardando las distintas imágenes. Fíjense cómo hemos pasado de hacer distintos tipos de render, ¿no? ¿Ya? Entonces, y la idea obviamente es que ustedes me vendan lo que ustedes han hecho, ¿ya? Para el segundo parcial, ¿ya? Entonces, para el segundo parcial, ustedes van a hacer un elemento sencillito y lo que tienen que hacer es vender, qué sé yo, la escalera, vender todo lo que sea la vidrería y demás, digamos, ¿no? Que van a hacer, ¿ya? Entonces, hacer una escalera es facilito, pero también es complicado, digamos, ¿no? Hay gente que va a querer hacer la escalera más básica de todas, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué les da flojera hacer una escalera como se debe? Entonces, y esas cositas se pagan, ¿y con qué se pagan? Con la nota, pues, ¿no? ¿Se entendió, no es? Sí, arquitecto. Una consulta, arquitecto, para colocarle vegetación, árboles o mono, ¿es el mismo proceso para cambiar material o textura? Sí y no. ¿Ya? Hay bloquecitos que ya vienen prefabricados. Igual que en 3D Studio, usted puede comprar o puede bajarse un... Tengo una librería bonita bueno, de 3D que se llaman Evermotion. Evermotion Arch Models. Entonces, no me acuerdo si tengo hasta la 110 creo que tengo esta librería. Y lo que yo hago simplemente es poner, o sea, no voy a fabricar yo un auto, digamos, no, simplemente vengo y me traigo los modelos de acá. Entonces, de estos mueblecitos y toda esta vaina, digamos, ¿no? De arbolitos, digamos, ¿no? Simplemente uno los jala y los pone, digamos, ¿no? Hay librerías básicas, por si acaso, de esto de acá igual. Entonces, esto es para 3 estudios. Entonces, pero, como les digo, la parte bonita de esto es que usted no cree, pues, elementos de cero, digamos, ¿no? Entonces, igual estas personitas, fíjense, igual ya vienen listas para colocar nomás, ¿ya? Entonces, pero depende de para qué plataforma. Esta misma librería hay restricta solamente para 3D Studio o para Corona, digamos, ¿no? Que es otro motor de render, ¿ya? Entonces, bueno, no vamos a llevar Corona porque nos faltaría un ordenador estrés en realidad para llevar Corona, pero seguramente haremos algún curso extra, digamos, ¿no? Entonces, para justamente que ustedes manejen otro tipo de render, como Lumion, digamos, ¿no? Entonces, Lumion o, ¿qué se llama el otro? Spring Motion, digamos, ¿no? O programitas así bien facilitos, digamos, ¿no? Para colocar. Lumion, por ejemplo, a mí me parece genial para hacer eso, digamos, ¿no? Justamente porque como es compatible con Autodesk, simplemente migras tu trabajo de AutoCAD a Lumion y en Lumion lo llenas de arbolitos, de gente y las texturas son lo más sencillo que hay. ¿Ya? Voy a buscar de instalarlo acá en Launcher. Mi computadorita no es muy buena, entonces les comparto igual el Lumion si es que tienen una buena computadora. Entonces, pero es muy fácil de utilizar, la verdad que es lo más fácil que... Los tutoriales mismos de Lumion son fáciles, ¿no? Ok. Ya, pero estas librerías ya vienen hechas, o sea, simplemente es insertar, ya sea como bloque o simplemente copiar y pegar, digamos, dentro de lo que está hecho. Uno de los problemas que hay con copiar y pegar, ¿cuál es la escala en la que están hechos? ¿Ya? Estos elementos, como son bien precisos, están hechos en milímetros, digamos, o sea, los tubitos, estos libritos y toda esta burrera. Entonces, ya están hechas, pero están hechas al milímetro, digamos. Entonces, les voy a compartir esta biblioteca, entonces, que tengo, pero no ahorita, o sea, no nos interesa ahorita, nos va a interesar después, ¿ya? Hay
las low, que son la super baja, digamos, donde esta cosita es básicamente un cuadradito, digamos, ¿no? Entonces, pero también vamos a aprender justamente a generar texturas, digamos, ¿no? Que no existen. Por ejemplo, de una foto de un árbol podemos ponerla aquí, digamos, ¿no? La foto de un árbol como si fuera un elemento, digamos, ¿no? Pero es una textura, digamos, nada más. Igual con una persona, digamos, o sea, ponerla a la persona como textura. Ahorita no lo tengo el material listo, entonces, pero cuando ya veamos el tema texturado a fondo, entonces de generar las texturas, ahí vamos a hacer un bodegón y vamos a poner una reja que no existe porque no voy a hacerle a la geometría. O sea, es como que no voy a hacer este tubo, digamos, ¿no? Entonces aquí voy a poner un capitel, digamos, ¿no? Entonces, y va a ser simplemente una textura de capitel, digamos, ¿no? Entonces, que esa partecita es la que les va a servir para algo, ¿ya? Entonces, cuando alguien les hace hacer un 3D y le dicen, sí, vamos a poner aquí rejas alrededor, digamos, entonces no falta el animalejo que agarra, comienza a poner tubitos, tubitos, tubitos y hacerlo a la reja en 3D, digamos, entonces no, digamos, o sea, tenés que tener el modelo y con ese modelo generás, digamos, ¿no? La geometría en 3D, entonces, y de ahí, digamos, ¿no? Pasás a hacer otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, igual les voy a pasar algo que yo estoy utilizando mucho recientemente, bueno, no recientemente, hace como 2 años, entonces yo tengo un dron y genero 3D, digamos, ¿no? A través de fotografías, digamos, ¿no? Fotogrametría se llama el trabajo y bueno, dentro de ello igual funciona para cosas pequeñas, digamos. Entonces, cuando yo quiero renderizar algo o quiero meter algo dentro de un render, digamos, ¿no? Entonces, ya les voy a mostrar más adelante, sí. Bueno, ya. Con esto concluimos la clase de hora, ¿ya? Y les comparto el Lumion por si quieren o si tienen la capacidad de instalarlo, entonces, en las computadoras, porque tiene una exigencia, digamos, ¿no? Entonces, en cuanto a memoria RAM y en cuanto a video, entonces, y bueno, para que más o menos vayan ensayando un poquito los que les guste un poquito el 3D o bueno, sepan un poquito de 3D, ¿ya? Igual es un programa súper sencillo, ¿ya? Un abrazo a toditos, nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, que tengan.